Para el otoño de 2015, la guerra en Afganistán estaba en una fase más tranquila e incierta. La misión liderada por la OTAN, que alguna vez había comandado a cientos de miles de soldados, prácticamente había terminado. La mayoría de las fuerzas extranjeras se retiraron. Quedaba un gobierno afgano frágil, sostenido por ayuda internacional y resistiendo a una insurgencia persistente. Los talibanes fueron relegados a valles rurales, pasos montañosos y zonas remotas de un país agotado por décadas de conflicto. En ciudades principales como Kabul, Kandahar y Herat, la vida seguía. El gobierno mantenía su posición y muchos se atrevieron a creer que lo peor ya había pasado. Pero en el norte, lejos de los pasillos del poder y de la atención internacional, la ciudad de Kunduz se mantenía como un puesto solitario al borde de la estabilidad, una puerta de entrada a Asia Central. Su ubicación era estratégica y su destino precario. En meses recientes aumentaron los rumores sobre actividad talibán. Circulaban rumores sobre combatientes moviéndose en el campo y células durmientes esperando una señal. Poco antes del amanecer, a finales de septiembre, el silencio se rompió en Kunduz. Un asalto repentino, coordinado y brutal llevaría a las fuerzas afganas al límite. ¿Fue este ataque a Kunduz una demostración de fuerza y el regreso de los talibanes al poder, o fue un último intento desesperado de tomar el control? ¿La última resistencia de los talibanes? Bienvenidos a Guerras del Mundo. A inicios de la década de 2010, los talibanes empezaron a mostrar señales preocupantes de resurgimiento en Afganistán tras ser removidos del poder en 2001. La insurgencia durante mucho tiempo se había centrado en Kandahar, su lugar de nacimiento espiritual, y en la capital afgana, Kabul, donde los atentados suicidas y los ataques a objetivos de élite mantenían firmemente la atención internacional y local. Por ejemplo, el ataque de junio de 2015 al Parlamento de Kabul demostró la capacidad continua de los talibanes para golpear el corazón del poder de una manera altamente simbólica. Las discusiones sobre seguridad seguían centradas en proteger Kabul y los bastiones del sur, mientras que el norte del país era cada vez más ignorado y los despliegues de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad allí seguían siendo escasos. Esto mostró fallas en la seguridad afgana. Los insurgentes se organizaron, aumentaron los retenes y los señores de la guerra ocuparon el vacío. La misión de combate de la OTAN terminó formalmente en diciembre de 2014, disolviendo la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad después de 13 años. Llegó la misión de apoyo resoluto, más pequeña y enfocada en entrenar, asesorar, asistir y proteger a los asesores, pero sin participar en combates en primera línea. Unas 13.000 tropas de la coalición, incluidas 10.000 estadounidenses, permanecieron pero solo podían intervenir si eran amenazadas directamente. Este cambio generó un limbo peligroso en el control territorial. Los talibanes comenzaron una recalibración estratégica en 2010, cuando sus fuerzas fueron deliberadamente redirigidas hacia las provincias del norte. Los insurgentes se movieron de sus bastiones del sur a zonas como Kunduz, Baghlan y Badakhshan para mostrar su alcance e influencia. Cuando las fuerzas de combate internacionales se retiraron, el norte pasó de ser una región pacífica a estar plagada de retenes insurgentes, reclutamiento y operaciones clandestinas. A partir de abril de 2015, los talibanes lanzaron ofensivas exploratorias alrededor de Kunduz. Un informe señaló que para mayo, partes del distrito de Shah Dara estaban intensamente disputadas, lo que obligó al gobierno a depender de milicias locales, los Arbaki, y más tarde de la policía local afgana para mantener el control. Las fuerzas de seguridad afganas repelieron a los talibanes, pero no mantuvieron su presencia de forma sostenida. Solo unos meses después, los combatientes talibanes volvieron a entrar en los distritos que previamente habían sido despejados. En el verano de 2015, el control de Kunduz era un mosaico, con lealtades civiles y de milicias cambiando mientras los talibanes avanzaban. Durante este tiempo, hubo señales de advertencia que fueron ignoradas. El analista Miguel Kugelman señaló: los talibanes observaron la ciudad durante meses, por lo que su captura indica incapacidad o falta de voluntad de las fuerzas afganas para anticipar la amenaza. El liderazgo militar y político afgano
estaba fragmentado y sin un ministro de defensa confirmado, las decisiones clave se retrasaban o no se tomaban. Los comandantes talibanes aprovecharon estas brechas, infiltrando silenciosamente células durmientes dentro de la ciudad de Kunduz. Al atacar desde los distritos de Chardara, Aliabad, Kanabad e Imam Sahib, lograron cercar la ciudad y esperaron el asedio. Para el otoño de 2015, la débil presencia de la OTAN, el frágil mando afgano y el resurgimiento talibán crearon la tormenta perfecta. El norte, antes secundario, se volvió un punto de presión, con Kunduz como epicentro. Mientras el mundo miraba Kabul y Kandahar, los insurgentes del norte preparaban su base, y Kunduz, antes considerado seguro, estaba por pagar el precio. En la madrugada del 28 de septiembre de 2015, mientras la oscuridad previa al amanecer cubría Kunduz, los insurgentes talibanes lanzaron un asalto meticulosamente coordinado. Su ataque provenía de al menos 3 direcciones: Chardara al oeste, Aliabad al sur, Kanabad al este e Imam Sahib al norte, lo que señalaba una rara convergencia estratégica en el conflicto afgano. En cuestión de horas, los accesos norte y sur de la ciudad estaban siendo hostigados por retenes enemigos, mientras que los movimientos y las líneas de suministro del gobierno eran interrumpidos. Los combatientes talibanes usaron una combinación de células durmientes y tácticas abiertas de mulas. Bajo la cobertura de columnas en avance, entraron en la ciudad, liberaron a cientos de presos de la cárcel provincial y atacaron estaciones de policía y complejos militares en rápida sucesión. Esta operación al estilo Blitzkrieg tomó por sorpresa a muchos miembros de la seguridad afgana. A pesar de contar con alrededor de 7.000 soldados y policías afganos en la ciudad, superando ampliamente a los aproximadamente 500 a 1.000 atacantes talibanes, muchas unidades colapsaron rápidamente, abandonando sus puestos cuando estallaron los combates urbanos. Con las fuerzas gubernamentales desorganizadas, los defensores se reagruparon rápidamente en el aeropuerto de Kunduz, una pequeña zona de resistencia en las afueras oeste de la ciudad. Cientos de policías, personal militar y civiles huyeron allí en busca de refugio. Pronto llegaron múltiples informes de familias que eran rechazadas en las puertas del aeropuerto, muchas de ellas obligadas a permanecer atrapadas en vecindarios controlados por los talibanes. Por la tarde, combatientes talibanes desafiaron al ISAR, su bandera blanca en la Plaza Chowk, mostrando su primer control de una capital provincial afgana desde 2001. Desfilaron por la ciudad en patrullas tomadas, se tomaron selfies en la oficina del gobernador y colocaron su bandera en edificios gubernamentales. Un banco, un hospital y la sede de la policía. Fue una escalofriante declaración del dominio talibán. Los civiles quedaron en un limbo de miedo e incertidumbre. Las calles estaban en su mayoría desiertas, las casas cerradas y en silencio. Un informe de Al Jazeera explicó, cito, «La ciudad de Kunduz estaba bajo confinamiento. Las calles de la ciudad estaban desiertas mientras los residentes se atrincheraban en sus casas. Se desataron intensos combates en la ciudad, con carreteras bloqueadas y estaciones de policía rodeadas por talibanes». Fin de la cita. Un residente de la ciudad, hablando por teléfono con The Guardian, con disparos de fondo, dijo, cito, «En este momento parece que el ejército ni siquiera está luchando. Los civiles no pueden salir. Los talibanes no se lo permiten». Los hospitales se saturaron con heridos atrapados en calles y fuego cruzado. Un centro de Médicos Sin Fronteras informó haber recibido 66 heridos graves en el primer día, incluidos 8 que llegaron sin vida. En el aeropuerto, la tensión y desesperación crecían. Fuerzas afganas, con apoyo especial y aéreo de Estados Unidos, se alistaban para contraatacar. El aeropuerto estaba bloqueado, las carreteras minadas, francotiradores talibanes en las colinas y la moral de las tropas sitiadas caía. Refuerzos de otras provincias intentaron romper el cerco, pero emboscadas insurgentes y bombas en el camino los ralentizaron. Al anochecer, el control talibán sobre Kunduz parecía consolidado.
Revisaron oficinas gubernamentales, liberaron aliados, aseguraron armas y saquearon bancos para obtener dinero. El apoyo tribal y civil cómplice fluctuaba. Algunos residentes se sometieron por miedo, mientras que otros dijeron que los talibanes no los amenazaban y pedían mantener abiertas las tiendas y la vida normal. Este ataque no fue solo una incursión, sino una toma de control de facto. Kunduz cayó casi sin resistencia, revelando no solo un fracaso militar, sino un colapso sistemático, con liderazgo roto, comunicación fracturada y subestimaciones en todos los niveles. Cuando los periodistas entraron a la ciudad, documentaron a talibanes deambulando, hospitales llenos y civiles demasiado asustados para salir. La ciudad había pasado a manos de los talibanes, no fue disputada ni sitiada, simplemente tomada. Con los talibanes ahora firmemente en control de Kunduz, las fuerzas restantes del gobierno afgano fueron obligadas a retroceder a una posición defensiva precaria en el aeropuerto de Kunduz. Se enviaron refuerzos urgentes, 5.000 soldados afganos, milicias locales y unidades especiales que se reunieron en el perímetro para intentar un contraataque. Los talibanes ya esperaban este movimiento. Las principales carreteras de acceso estaban llenas de artefactos explosivos improvisados, conocidos como IEDs, y las rodearon con retenes insurgentes, lo que hizo que los convoyes del gobierno avanzaran a paso lento. Tarde, el 29 de septiembre, las fuerzas afganas, que ya estaban exhaustas, luchaban por organizarse. El presidente Ashraf Ghani pidió calma y declaró que su gobierno se estaba movilizando para recuperar la ciudad. Pero los comandantes locales admitieron que solo estaban defendiendo, ya que carecían de la voluntad o los recursos para atacar. El jefe de distrito Mohammad Zahir Niazi afirmó: «Aún contamos con fuerzas suficientes contra los talibanes, pero falta voluntad y determinación para pelear». En este momento crítico, las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN intervinieron con mayor contundencia. La noche del 30 de septiembre, los asesores de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en el aeropuerto fueron atacados. El coronel Brian Trebus, portavoz de apoyo decidido, confirmó que actuaron en defensa propia y que alrededor de 100 operadores especiales estadounidenses ayudaron a soldados afganos en uno de los primeros enfrentamientos terrestres desde 2014. Esa noche hubo 3 ataques aéreos contra tanques talibanes capturados y una reunión de comandantes insurgentes, frenando una brecha inminente. La guerra urbana estalló en todo Kunduz. Fuerzas especiales afganas, con apoyo de asesores de la OTAN y cobertura aérea, realizaron incursiones esporádicas en la ciudad. Civiles aterrorizados quedaron atrapados en el fuego cruzado. Un residente masculino le contó a Cable News Network sobre su experiencia. «No sabemos qué hacer ni a dónde ir. Estaba cerca de la glorieta principal de Kunduz cuando la pelea entre fuerzas del gobierno y talibanes se intensificó y los talibanes disparaban a metros de mí. Yo estaba corriendo para llegar a un lugar seguro cuando una esquirla me golpeó la mano. Resulté herido». Fin de la cita. Luego dijo que las tiendas cerraron, hubo un apagón en la ciudad y era difícil conseguir comida. Luego señaló: «Kunduz se ha convertido en una ciudad fantasma». En las afueras de la ciudad destacó especialmente la batalla de Bos-Kandahari. Una patrulla conjunta de Estados Unidos y Afganistán, guiada por inteligencia sobre un punto talibán, fue rodeada. Cuando los insurgentes dispararon desde varias direcciones, las tropas de la coalición pidieron ataques aéreos de C-130 y Apache para liberarse. Sufrieron bajas, pero obligaron a los insurgentes a retroceder. Estos focos de combate marcaron la lucha más amplia por el control de la ciudad, destacando tanto la adaptabilidad de los talibanes como la dependencia de las fuerzas de seguridad afganas en el poder aéreo. Los talibanes tampoco fueron pasivos. Ellos hicieron contraofensivas propias. Mientras las tropas afganas avanzaban, los militantes respondieron con emboscadas y bombas. Un comandante talibán admitió que sus tácticas tenían como objetivo dispersar a las fuerzas afganas, atacando desde múltiples frentes para interrumpir una defensa cohesionada. Durante el caos, el mando y control solían fallar. Las unidades quedaban aisladas, los camiones de suministros retrocedían y fallaban las comunicaciones.
Para el 1 de octubre, las fuerzas afganas, con apoyo aéreo estadounidense y asesores especiales, recuperaron edificios gubernamentales clave y partes del centro de la ciudad. Sadiq Sadiki, portavoz del Ministerio del Interior afgano, afirmó que los talibanes habían sufrido grandes bajas y estaban siendo empujados hacia las afueras. Sin embargo, la batalla seguía siendo incierta. En vez de un avance arrollador, se volvió limpieza cuadra por cuadra. Fuentes militares reportaron tiroteos aislados que duraron hasta entrada la noche, con fuerzas especiales y asesores militares liderando a las unidades afganas en búsquedas casa por casa. El aeropuerto seguía siendo el ancla estratégica. Sin él, recuperar la ciudad sería imposible. Para los civiles afganos, los combates causaron pánico y privaciones. Al Jazeera informó que al menos entre 110 y 200 civiles habían muerto o resultado heridos, con hospitales desbordados y miles de personas huyendo. Una gerente de una estación de radio local, Sadiqa Shiza, dijo, cito, «Tenemos miedo de salir de nuestras casas, miedo de ser golpeados por los talibanes. No hay electricidad, no hay agua, y las tiendas de raciones están todas cerradas, fin de la cita». A finales de octubre, las fuerzas afganas, aunque debilitadas, recuperaron el control de gran parte de Kunduz. Pero este progreso, ganado con mucho esfuerzo, tuvo un costo. Combate urbano fragmentado, moral erosionada, dependencia de asesores extranjeros y una población civil profundamente afectada. La lucha continuó de forma esporádica hasta octubre, pero los primeros días, con el contraataque desde el aeropuerto, la llegada de fuerzas especiales estadounidenses y la violencia callejera, definieron el asedio. Reveló las debilidades militares afganas y su dependencia del apoyo internacional. Sin embargo, pronto las acciones del ejército estadounidense pondrían a Kunduz en el centro de atención, generando escrutinio y enojo internacional. En la madrugada del 3 de octubre de 2015, fuerzas afganas, con asesores estadounidenses, avanzaban hacia Kunduz, cuando inteligencia señaló que talibanes estaban atrincherados en un complejo al oeste de la ciudad, presuntamente usado como centro de mando o depósito de armas. Los planificadores militares de Estados Unidos autorizaron un ataque desde un avión de combate, -130 U Spectre aeronave precisa y de baja altitud para apoyo aéreo cercano en combate urbano. El objetivo era eliminar posiciones insurgentes y proteger a las tropas afganas cerca del edificio de la Dirección Nacional de Seguridad. La tripulación de la nave artillada de Estados Unidos recibió coordenadas y descripción del objetivo de fuerzas especiales afganas. Sin embargo, esta información fue totalmente errónea. La aeronave arribó al centro-este de Kunduz antes de las 6 de la mañana, hora local. El equipo de navegación falló, los sistemas de comunicación no servían, y la tripulación creyó que un cohete los había alcanzado, obligándolos a desviarse de su ruta. En medio de esta confusión, confundieron el Centro de Trauma de Médicos Sin Fronteras, o Médicos Sin Fronteras, un hospital de doctores sin fronteras, ubicado aproximadamente a 300 metros del objetivo previsto, con el complejo enemigo descrito en el informe de la misión. Entre las 0608 y las 0715, la nave de combate lanzó una andanada de proyectiles de 105 milímetros sobre el hospital durante más de una hora, disparando 211 proyectiles. La explosión destruyó la unidad de cuidados intensivos, quirófanos y salas, donde 105 pacientes y 80 empleados se refugiaron. El personal y los pacientes quedaron atrapados en una pesadilla. Médicos Sin Fronteras detalla la escena desgarradora. Cito, «Nuestros pacientes se quemaron en sus camas. Decapitaron o amputaron extremidades a nuestro personal médico. Otros fueron baleados desde el aire mientras huían del edificio en llamas». Fin de la cita. Heyman Nagaratnam, jefe de programas de Médicos Sin Fronteras en el norte de Afganistán, relata su experiencia cuando los sobrevivientes corrían hacia los búnkeres perseguidos por bombardeos. Cita, «Las bombas cayeron y después oímos al avión regresar. Hubo una pausa y luego cayeron más bombas, repetidamente. Al salir de la oficina, el edificio principal del hospital estaba en llamas. Las personas que pudieron se movieron rápidamente a los 2 búnkeres del edificio para buscar seguridad.
Pero los pacientes que no pudieron escapar murieron quemados mientras yacían en sus camas. Fin de la cita. Al finalizar el ataque aéreo a las 7:15, al menos 42 personas habían muerto, entre ellas 24 pacientes, 14 empleados y 4 civiles, además de decenas de heridos. Antes del ataque, el hospital compartió varias veces sus coordenadas Sistema de Posicionamiento Global con autoridades de Estados Unidos, Afganistán y la OTAN. Médicos Sin Fronteras enfatizó que no había combatientes armados dentro, solo civiles heridos, y que ningún combatiente talibán estaba usando la instalación como refugio. Pero a pesar de estas precauciones, el bombardeo siguió adelante. Hubo varias llamadas urgentes de auxilio del personal de Médicos Sin Fronteras al cuartel general de apoyo resoluto. Pero aún así, el bombardeo no se detuvo. El ataque siguió 17 minutos tras la primera advertencia al cuartel militar. Para entonces, el avión de combate 130 ya había acabado su ataque. Médicos Sin Fronteras denunció el ataque como un crimen de guerra y exigió una investigación independiente. En noviembre, se realizó una investigación oficial del Ejército de Estados Unidos, dirigida por el general John Campbell. Él describió el evento como un trágico error y atribuyó el desastre, cito, a un error humano agravado por fallas en los sistemas y procedimientos, fin de la cita. También menciona coordenadas de objetivo mal identificadas, fallas en las comunicaciones y la ausencia de datos de no ataque a bordo de la aeronave. La investigación mostró que, aunque las fuerzas afganas pidieron apoyo contra talibanes cerca del hospital, fue decisión de Estados Unidos bombardear la zona sin conocer completamente la situación. La reacción internacional fue furiosa y las consecuencias inmediatas. Médicos Sin Fronteras evacuó a su personal y cerró su hospital de traumatología en el noreste de Afganistán. El director general de Médicos Sin Fronteras, Cristóbal Stokes, declaró, cito, «Parece que 30 personas fueron asesinadas y cientos de miles de personas están siendo privadas de atención médica que les salva la vida en Kunduz, simplemente porque el hospital de Médicos Sin Fronteras era el edificio grande más cercano a un campo abierto y coincidía más o menos con la descripción de un objetivo previsto». Fin de la cita. Autoridades de Estados Unidos suspendieron al equipo de vuelo y detuvieron al equipo de operaciones especiales en espera de acciones. A pesar de la disculpa del presidente Obama y la publicación de informes internos, Médicos Sin Fronteras sostuvo que la investigación militar fue insuficiente y exigió una investigación independiente por parte de la Comisión Internacional de Investigación Humanitaria. El bombardeo al hospital de Kunduz hizo más que destruir un edificio. Destruyó la confianza en la supuesta adhesión de la coalición al derecho internacional humanitario. Afectó gravemente el apoyo médico a los heridos y complicó futuras operaciones humanitarias en zonas de conflicto en Afganistán y otros lugares. En octubre de 2015, tras 2 semanas de intensos combates, las fuerzas afganas, apoyadas por Estados Unidos, recuperaron gran parte de Kunduz. Las tropas del gobierno controlaron la mayoría de la ciudad, mientras las zonas insurgentes desaparecieron cuando los talibanes se retiraron a sus bastiones rurales. La narrativa oficial celebró una victoria, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Los legados incluyeron altos costos humanos y materiales. Según evaluaciones de la Organización de las Naciones Unidas, al menos 848 civiles murieron o resultaron heridos durante el asedio. Barrios enteros quedaron en ruinas. Tiendas, escuelas y casas quedaron reducidas a escombros. La Organización de las Naciones Unidas informó que más de 100.000 personas fueron desplazadas. Algunas huyeron a provincias vecinas y otras se refugiaron en campamentos bajo condiciones desgarradoras. El daño a la infraestructura amplificó el impacto en este centro del norte antes lleno de vida. Al mismo tiempo, los talibanes rápidamente reclamaron el ataque a Kunduz como una victoria. Zabihullah Mujahid, un portavoz de los talibanes, se jactó diciendo que el ataque había logrado nuestros objetivos, y luego agregó que los talibanes pudieron liberar a cientos de combatientes de la prisión de Kunduz, y que los talibanes se retiraron para proteger a los civiles de más ataques aéreos estadounidenses. Imágenes de banderas blancas ondeando sobre instituciones capturadas circularon ampliamente en línea.
El armamento capturado, los bancos saqueados y la publicidad en desfiles impulsaron la propaganda insurgente. Para muchos, Kunduz se volvió un punto de inflexión psicológico y símbolo de la resiliencia talibán. Los analistas estaban divididos. Algunos consideraban Kunduz un éxito breve y local, una incursión terrorista pronto rechazada por fuerzas afganas con apoyo internacional. Otros dieron la voz de alarma. Brookings describió el gobierno temporal de los talibanes como una irrupción de gran impacto en una provincia, advirtiendo que podría provocar ondas de choque en todo el norte de Afganistán. En retrospectiva, el asedio de Kunduz no fue la última resistencia talibán. En cambio, fue un presagio. Los insurgentes continuarían lanzando ataques contra capitales provinciales, Herat, Lashkar-Gah e incluso Kabul. Y para agosto de 2021, volverían a capturar Kunduz, solo unos días antes de superar al gobierno afgano y tomar la propia Kabul. La pérdida temporal de Kunduz en 2015 simplemente presagiaba un colapso más amplio. Entonces, ¿para quién exactamente fue Kunduz una última resistencia? Ciertamente no para los talibanes. Ellos regresarían más fuertes. ¿Podrías decir que esto fue una última resistencia del gobierno afgano y un sombrío adelanto de lo que venía? Aunque los talibanes se retiraron bajo presión, el grupo utilizó la breve ocupación para demostrar su fuerza duradera y su alcance organizativo. Los eventos de Kunduz en 2015 no fueron los capítulos finales para los insurgentes, sino un primer borrador del final que aún estaba por venir. La breve ocupación de 2015 sería, en realidad, un precursor de la victoria talibán sobre Kunduz en 2021, seguida por el colapso del gobierno afgano y la toma de poder de los talibanes en Kabul. Entonces, ¿dónde deja esto a Afganistán hoy en día? Actualmente, los talibanes siguen firmemente en control, gobernando bajo la bandera del Emirato Islámico de Afganistán. Operan con un gobierno interino y ponen a sus leales en ministerios clave, pero el régimen no tiene legitimidad diplomática. Hasta ahora, solo Rusia los ha reconocido oficialmente, mientras que los países occidentales y muchos estados regionales siguen sin otorgarles reconocimiento formal debido a las continuas violaciones de derechos humanos. El país atraviesa una profunda emergencia humanitaria. Más de 23 millones de afganos, más de la mitad del país, requieren ayuda en alimentos, agua, salud y saneamiento. Human Rights Watch y Amnistía Internacional informan sobre severas represiones contra mujeres, periodistas y críticos, con prohibiciones a la educación secundaria y universitaria para las niñas, la expulsión pública de mujeres de parques y lugares de trabajo, y el resurgimiento de castigos brutales, incluyendo flagelaciones y lapidaciones públicas. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el líder talibán Hibatullah Akhundzada y el presidente del Tribunal Supremo Haqqani por crímenes de lesa humanidad por persecución de mujeres y niñas. Las organizaciones no gubernamentales humanitarias y los donantes bilaterales siguen involucrados. Estados Unidos ha inyectado más de 20.000 millones desde 2021 en ayuda, pero la entrega es precaria, limitada por la interferencia de los talibanes, sanciones y el reconocimiento formal limitado. Naciones como Irán y Pakistán continúan con deportaciones masivas de regreso a Afganistán, lo que agrava la crisis para los refugiados que regresan, especialmente las mujeres. La seguridad en Afganistán se ha vuelto un mosaico complejo. Mientras los talibanes enfrentan desafíos insurgentes, como el Estado Islámico de Jorasán, Teherán, Talibán, Pakistán y el Frente Nacional de Resistencia, han consolidado el control de las estructuras estatales. La economía cayó entre 30 y 35% desde la toma de poder y sigue dependiendo de ayuda, pero la guerra civil a gran escala ha disminuido. La caída y recuperación de Kunduz en 2015 fue una advertencia disfrazada de punto de inflexión. Reveló la fragilidad del Estado afgano, los límites de la estrategia internacional y el enfoque en evolución de los talibanes hacia la guerra. Sin embargo, incluso entonces, pocos podrían haber predicho que solo 6 años después, el mismo grupo retomaría no solo Kunduz, sino también la capital, Kabul, y recuperaría el control de todo el país. Hoy en día, los talibanes gobiernan una vez más, pero su gobierno está marcado por el aislamiento,
debilitado por las sanciones y definido por la represión. Aunque el asedio de Kunduz en 2015 terminó finalmente en una victoria para el pueblo afgano, hasta hoy su futuro sigue siendo incierto.